Lo que sucedió en la remota costa de San Carlos, Sonora, en la madrugada del 4 de abril de 2026, no estaba en los planes de ningún analista de inteligencia, ni siquiera en las peores pesadillas de la élite política que había gobernado México durante las últimas 3 décadas. El desierto sonorense, habitualmente testigo mudo del tráfico de armas y el paso de migrantes, se convirtió esa noche en el escenario del evento que cambiaría para siempre la historia cultural y judicial del país. Todo comenzó bajo un manto de silencio absoluto. No hubo sirenas, no hubo luces estroboscópicas azules y rojas cortando la oscuridad, ni el estruendo habitual de los helicópteros Black Hawk que suelen acompañar a los operativos de alto perfil contra el crimen organizado. La operación, bautizada en los archivos clasificados de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana como Código Lázaro, se ejecutó con una precisión quirúrgica que helaba la sangre. A las 03:45 de la mañana, un convoy de 15 camionetas blindadas, color arena y sin matrículas visibles, serpenteaba por un camino de terracería privado que no aparecía en los mapas de Google Earth ni en los registros catastrales del municipio de Guaymas. A bordo no iban policías locales ni agentes estatales. Quienes ocupaban esos vehículos eran miembros de una unidad de élite de la Guardia Nacional, seleccionados personalmente por Omar García Harfuch, quien viajaba en el tercer vehículo, supervisando cada movimiento a través de monitores térmicos. El objetivo era una propiedad conocida entre los lugareños más viejos como la Fortaleza del Mar. Una mansión brutalista de concreto y cristal enclavada en un acantilado con vista al Mar de Cortés, rodeada por 300 metros de desierto y protegida por muros de 6 metros de altura. Oficialmente, la propiedad estaba registrada a nombre de una empresa fantasma con sede en Panamá, vinculada a través de una red de prestanombres con Iván Aguilera, el heredero universal de quien fuera el ídolo más grande de México. La inteligencia financiera había detectado movimientos inusuales, gastos mensuales de más de 2 millones de pesos en suministros médicos, tanques de oxígeno y equipos de soporte vital que ingresaban a una casa donde supuestamente no vivía nadie. Además, el consumo de energía eléctrica era equiparable al de un pequeño hospital industrial. ¿Qué estaban ocultando ahí? La teoría de la fiscalía era sólida pero convencional. Creían haber encontrado un laboratorio de fentanilo de última generación o tal vez un centro de seguridad para líderes de cárteles en recuperación. Nadie, absolutamente nadie en ese convoy estaba preparado para la verdad. A las 4:15 de la mañana, el equipo táctico neutralizó los sistemas de seguridad perimetral. Los guardias privados que custodiaban la entrada, exmilitares colombianos fuertemente armados, se rindieron sin disparar una sola bala. Lo extraño no fue su rendición, sino la expresión en sus rostros. No tenían miedo de ser arrestados, tenían una expresión de alivio, como si hubieran estado esperando ese momento durante años, como si fueran carceleros cansados de vigilar a un fantasma. Harfuch dio la orden de ingresar. Los agentes, con sus armas largas en posición y linternas tácticas barriendo cada rincón, irrumpieron en el vestíbulo principal. Lo que encontraron dentro no se parecía en nada a una casa de seguridad del narco. No había armas doradas, ni montañas de efectivo, ni estatuas de la Santa Muerte. El interior de la mansión era de un blanco inmaculado, estéril, con una temperatura controlada artificialmente a 22 grados centígrados. Olía a antiséptico, a lavanda y a encierro. Las paredes estaban decoradas con obras de arte costosas pero sin alma, y los muebles parecían no haber sido usados nunca. Sin embargo, al avanzar hacia el ala este de la residencia, la atmósfera cambió. Los agentes encontraron una puerta de acero reforzado disimulada detrás de un librero de caoba. Se requirieron códigos biométricos que los técnicos forenses tardaron 20 minutos en hackear. Al abrirse la puerta, una ráfaga de aire frío golpeó a los oficiales. Era un elevador, un ascensor privado que descendía hacia las entrañas del acantilado. Harfuch, rompiendo el protocolo de seguridad que exige que el líder se quede atrás, fue el primero en entrar, seguido por 3 de sus mejores hombres y una cámara de evidencia que transmitía en tiempo real al Palacio Nacional. El descenso duró 40 segundos interminables.
Cuando las puertas se abrieron, se encontraron en un búnker subterráneo de lujo, una réplica exacta, casi obsesiva, de una suite presidencial de Las Vegas de los años 90. Alfombras persas, candelabros de cristal, y en el centro de la sala, un piano de cola blanco, marca Yamaha, brillando bajo una luz cenital. Todo estaba en silencio, excepto por el zumbido de un concentrador de oxígeno portátil. En un sillón de terciopelo rojo, dando la espalda a la entrada y mirando hacia un enorme ventanal de vidrio blindado que daba a la oscuridad del océano, había una figura, un hombre. Vestía una bata de seda blanca bordada con hilos de oro y pantuflas a juego. Su cabello, escaso y teñido de negro, estaba perfectamente peinado. A pesar de la irrupción de hombres armados, la figura no se inmutó, no tembló. Simplemente levantó una mano enjollada con un anillo de rubí y suspiró profundamente. «Han tardado mucho, hijos míos», dijo una voz que, aunque ronca y debilitada por los años, conservaba un timbre inconfundible. Un timbre que había hecho llorar a millones, que había llenado el Palacio de Bellas Artes, que había cantado al amor eterno. Uno de los agentes, un joven de apenas 25 años que había crecido escuchando esas canciones en la radio de su abuela, sintió que las piernas le fallaron. Bajó el arma instintivamente. Harfuch se acercó lentamente, rodeando el sillón para ver el rostro del hombre. La tensión en la sala era tal que se podía escuchar el latido de los corazones de los presentes. Cuando la luz de la linterna iluminó la cara del anciano, el tiempo pareció detenerse. Ahí estaba, más viejo, con la piel colgando en pliegues alrededor de su cuello, con manchas de hígado en las manos y una mirada de profunda tristeza y cansancio. Pero era él, sin ninguna duda. Los pómulos, la forma de los labios, los ojos expresivos y oscuros que parecían guardar todos los secretos de México. Alberto Aguilera Valadez, el hombre que el mundo conocía como Juan Gabriel, el divo de Juárez. El mismo hombre que, según las actas de defunción oficiales y los noticieros de todo el planeta, había muerto de un infarto en Santa Mónica, California, el 28 de agosto de 2016. Habían pasado casi 10 años desde su funeral, 10 años desde que sus cenizas fueron paseadas por la Ciudad de México ante multitudes llorosas, y sin embargo, ahí estaba, respirando, vivo, atrapado en una jaula de oro bajo el desierto de Sonora. «Señor Aguilera», susurró Harfuch, rompiendo el silencio sepulcral, su voz cargada de incredulidad a pesar de su entrenamiento. Juan Gabriel sonrió, una sonrisa triste y cínica. «Por favor, secretario, aquí abajo no soy el señor Aguilera. Aquí solo soy el prisionero número 1 de mi propia sangre. ¿Vienen a matarme o vienen a escuchar la verdad?», preguntó el cantante girando su cuerpo con dificultad. En ese momento, los agentes notaron algo más. Sobre el piano no había partituras, había cuadernos, docenas de ellos, cuadernos de cuero negro apilados meticulosamente y discos duros externos etiquetados con nombres y fechas. Presidencia 1994, Sena Sinaloa 2000, Acuerdo Michoacán 2010. El hombre no solo estaba vivo, había pasado su cautiverio documentando todo. Cada conversación, cada nombre, cada acuerdo sucio que presenció mientras era el artista favorito del poder. La noticia del hallazgo no podía contenerse. Aunque Harfuch ordenó silencio total de radio, la magnitud de lo que tenían enfrente era demasiado grande. Mientras los paramédicos de combate revisaban los signos vitales del ídolo resucitado, confirmando una hipertensión severa y diabetes mal controlada, la pregunta que resonaba en la mente de todos no era cómo había sobrevivido, sino ¿por qué? ¿Por qué fingir su muerte? ¿O acaso nunca la fingió? ¿Fue un secuestro? La realidad comenzaba a dibujarse mucho más siniestra que una simple evasión fiscal o un retiro excéntrico. Lo que encontraron esa madrugada del 4 de abril de 2026 no fue solo a un cantante. Encontraron la caja negra de la corrupción mexicana.
mientras escoltaban al divo hacia el exterior, cubriéndolo con mantas térmicas para protegerlo del frío del desierto, Juan Gabriel se detuvo un momento antes de entrar al vehículo blindado. Miró hacia el cielo estrellado de Sonora, respiró el aire puro por primera vez en años y murmuró una frase que fue captada por los micrófonos de las cámaras corporales de los agentes, una frase que se convertiría en el titular de todos los periódicos al día siguiente. La muerte fue mi único escape, pero la resurrección será mi venganza. A cientos de kilómetros de ahí, en una mansión en Miami, Florida, Iván Aguilera dormía plácidamente, sin saber que su imperio de mentiras acababa de derrumbarse. El teléfono en su mesita de noche comenzó a vibrar. No era una llamada cualquiera, era el fin de su mundo, porque Juan Gabriel no estaba muerto. Juan Gabriel estaba bajo custodia federal y traía consigo una década de ira acumulada y pruebas suficientes para hundir a la mitad de la clase política y artística de México. La leyenda no había terminado en 2016, solo había entrado en una pausa macabra, y el segundo acto prometía ser mucho más sangriento que el primero. Para entender cómo llegamos a este momento imposible, a este instante en el desierto, donde la realidad superó a la ficción, tenemos que retroceder. Tenemos que volver a ese agosto de 2016, a las inconsistencias que todos ignoramos, a las prisas por cremar un cuerpo que nadie vio y a los movimientos financieros invisibles que construyeron esta prisión de lujo. La historia oficial fue una mentira perfecta, pero como decía el propio Juan Gabriel en sus canciones, no hay nada oculto bajo el sol. Y esta madrugada, el sol salió para iluminar la conspiración más grande en la historia del espectáculo. Prepárense, porque lo que están a punto de escuchar no es una teoría, es la confesión del hombre que regresó de la tumba. Para comprender la magnitud de lo que encontraron en Sonora esa madrugada de 2026, es imperativo diseccionar la arquitectura de la mentira que comenzó exactamente a las 11:30 de la mañana del 28 de agosto de 2016. Ese domingo negro, el mundo se detuvo con una noticia que viajó más rápido que la luz. Juan Gabriel había muerto. El lugar, su departamento en Santa Mónica, California. La causa oficial, un infarto agudo al miocardio. Parecía el final trágico pero natural de una vida de excesos, trabajo incansable y una salud precaria. Sin embargo, viéndolo ahora, a la luz de los hallazgos del búnker, esos días de agosto se revelan no como un luto, sino como una operación de encubrimiento ejecutada con una frialdad psicopática. Las inconsistencias estuvieron ahí desde el primer segundo, visibles para todos, pero ignoradas por el dolor colectivo. Recordemos la prisa. En el estado de California, las leyes forenses son estrictas. Cuando una persona muere en su domicilio sin un médico presente que certifique la causa inmediata, la autopsia es obligatoria por ley. Es un protocolo inquebrantable para descartar homicidio o envenenamiento. Pero con Juan Gabriel, las reglas se doblaron. En menos de 24 horas, antes de que cualquier fanático pudiera acercarse a dejar una flor, antes de que las autoridades mexicanas pudieran solicitar una repatriación del cuerpo para un homenaje de cuerpo presente, los restos del ídolo ya habían sido reducidos a cenizas. ¿Por qué la prisa? ¿Por qué Iván Aguilera, su hijo y heredero universal, insistió con tal vehemencia en la cremación inmediata, negando a México la oportunidad de despedirse del rostro de su divo? La respuesta oficial fue que Juan Gabriel no quería ser visto muerto. Una excusa poética que sirvió de cortina de humo perfecta. Mientras millones lloraban frente a una urna de madera en el Palacio de Bellas Artes, cantando amor eterno con la garganta desgarrada, nadie se atrevió a preguntar si dentro de esa caja realmente había cenizas humanas, o si simplemente estaban adorando polvo y madera mientras el verdadero Juan Gabriel era sedado, subido a una camioneta con vidrios polarizados y transportado a través de la frontera hacia su nuevo infierno en Sonora. Fue el truco de magia más grande de la historia del espectáculo, y todos caímos en él. Pero el crimen perfecto no existe. Solo existen crímenes con cabos sueltos que tardan años en aparecer.
El hilo que desmadejó esta conspiración no vino de rumores de revistas de chismes, ni de las teorías de Joaquín Muñoz, el exsecretario que gritó a los cuatro vientos que el cantante vivía y al que todos llamaron loco. La verdad vino de donde siempre vienen los grandes casos de corrupción, del dinero. A principios de 2025, la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, de México, bajo una nueva dirección implacable designada por la Administración Federal, inició una auditoría masiva sobre las fortunas heredadas en el extranjero que no estaban pagando los impuestos correspondientes en suelo mexicano. El apellido Aguilera apareció en una lista de riesgo medio. Parecía una rutina burocrática más, verificar si los herederos de Juan Gabriel estaban reportando correctamente las regalías de su inmenso catálogo musical, pero al cruzar los datos bancarios con los registros de gastos operativos, un analista junior en las oficinas de la Secretaría de Hacienda notó un patrón aberrante, una anomalía estadística que no tenía sentido comercial. Las cuentas de Iván Aguilera y su esposa Simona mostraban salidas mensuales constantes, categorizadas vagamente como mantenimiento de propiedades y servicios de consultoría. Hasta ahí, todo normal para una familia millonaria. Pero el diablo está en los detalles. Al rastrear las transferencias internacionales, los investigadores descubrieron que una empresa fantasma, llamada Phoenix Medical Solutions, registrada en las Islas Caimán, recibía pagos mensuales de $45,000 provenientes del fideicomiso Aguilera. ¿Qué vendía esta empresa? Oficialmente, nada, pero sus gastos operativos en México delataban su verdadera función. Esta empresa pagaba facturas de electricidad astronómicas en una propiedad en San Carlos, Sonora, un lugar que en los papeles de la herencia figuraba como un terreno baldío. Más alarmante aún, Phoenix Medical Solutions tenía en su nómina a 3 personas muy específicas: un cardiólogo geriatra, una enfermera especializada en cuidados intensivos y un chef privado con especialidad en dietas para diabéticos e hipertensos. Todos habían firmado contratos de confidencialidad draconianos, con penalizaciones de hasta $5 millones si hablaban de su trabajo. La UIF se hizo la pregunta obvia: ¿por qué el heredero de Juan Gabriel gastaría $500,000 al año en mantener un hospital privado clandestino en medio del desierto para una propiedad vacía? La primera teoría de los federales fue que Iván Aguilera estaba lavando dinero para algún capo del cártel de Sinaloa, proporcionando un escondite médico para algún narco herido o enfermo. Esa hipótesis justificó la intervención de Omar García Harfuch y la preparación del operativo militar. Pensaban que iban a capturar a un criminal de alto perfil. Sin embargo, había una pieza del rompecabezas que no encajaba con la teoría del narco. Los suministros médicos que se enviaban regularmente al búnker incluían medicamentos muy específicos: losartán para la presión arterial, metformina para la diabetes tipo 2 y, lo más revelador, tratamientos especializados para problemas de rodilla y cuerdas vocales. Era el historial clínico exacto de Juan Gabriel antes de su muerte. Los investigadores comenzaron a sentir un escalofrío colectivo. ¿Era posible? ¿Podría ser que el loco de Joaquín Muñoz tuviera razón, aunque fuera por las razones equivocadas? Durante meses, drones de vigilancia de gran altitud monitorearon la propiedad. Nunca vieron a nadie salir, pero los sensores térmicos detectaron una firma de calor constante en el subsuelo, y micrófonos láser de largo alcance captaron vibraciones que no correspondían a maquinaria, sino a música. Vibraciones de un piano. Alguien tocaba melodías melancólicas a las 3 de la mañana bajo tierra. Melodías que, analizadas por software de reconocimiento de audio, coincidían en estructura y estilo con las composiciones inéditas del divo. Fue entonces cuando la narrativa cambió. El operativo dejó de ser una redada por lavado de dinero y se convirtió en una misión de rescate. Porque si Juan Gabriel estaba vivo, los documentos financieros sugerían una realidad aterradora. Él no tenía control sobre sus cuentas, no tenía tarjetas de crédito, no tenía teléfono celular, no tenía acceso a Internet.
Los pagos para su cuidado los autorizaba Iván desde Florida. Juan Gabriel no era un hombre que fingió su muerte para retirarse a disfrutar de la vida en paz. Era un activo financiero, un prisionero de alto valor. El análisis de los correos electrónicos interceptados entre los abogados de Iván Aguilera reveló la crueldad de la situación. En un correo fechado en 2023 se leía: «El huésped está solicitando acceso a un jardín. Negado. El riesgo de avistamiento satelital es demasiado alto. Aumenten la dosis de sedantes si se pone difícil. Recuerden que vale más como leyenda muerta que como viejo problemático vivo». Esa frase, «vale más como leyenda muerta», fue la sentencia que condenó a Iván. Reveló que la farsa de 2016 pudo haber comenzado como una necesidad, quizás una huida desesperada por amenazas reales, algo que exploraremos más adelante, pero se transformó rápidamente en un secuestro familiar. Iván Aguilera había descubierto que administrar el legado de un padre muerto era infinitamente más rentable y fácil que lidiar con las excentricidades y demandas de un artista vivo. Había convertido a su padre en un fantasma, encerrándolo en una jaula de oro, borrándolo de la existencia legal para cobrar las regalías, vender los derechos de su vida a Netflix, lanzar discos póstumos y mercancía, todo mientras el verdadero creador de esa fortuna se marchitaba en la soledad de un búnker, viendo en la televisión cómo el mundo lo olvidaba o lo convertía en un mito. Lo que la Guardia Nacional encontró no fue a un hombre escondiéndose de la justicia, sino a un hombre escondiéndose de su propia sangre. Un hombre que al ver a los soldados entrar no levantó las manos, sino que lloró de alivio. Porque para Juan Gabriel, la muerte real hubiera sido preferible a los 10 años de silencio forzado que acababa de soportar. Pero el silencio se había roto, y los cuadernos que descansaban sobre ese piano contenían los nombres de todos los que ayudaron a construir esa jaula. Notarios corruptos, médicos sobornados, funcionarios que expidieron el acta de defunción falsa y, lo más peligroso de todo, los socios silenciosos que permitieron que esto sucediera a cambio de que Juan Gabriel se llevara sus secretos a la tumba. Secretos que ahora, milagrosamente, habían regresado de entre los muertos. La década de la mentira había terminado. La era de la venganza estaba a punto de comenzar. Y el primer nombre en la lista de ajustes de cuentas no era un político ni un narco, sino el hijo que, como Judas, vendió a su padre, no por 30 monedas de plata, sino por un imperio de regalías y derechos de autor. Mientras el sol comenzaba a calentar la arena sobre el búnker de San Carlos y Juan Gabriel recibía sus primeros cuidados médicos en una década, a 3.000 kilómetros de distancia, en el exclusivo código postal de Southwest Ranches, en Florida, se desarrollaba el segundo acto de esta tragedia shakespeariana. Eran las 7 de la mañana, hora del este. Iván Aguilera, el hombre que había controlado con puño de hierro el legado de su padre, disfrutaba de su café matutino en una terraza con vista a sus caballerizas de puras sangres. No tenía idea de que su teléfono ya estaba intervenido, ni de que las cuentas bancarias que financiaban su estilo de vida acababan de ser congeladas simultáneamente en México, Estados Unidos y las Islas Caimán. La calma de su mañana se rompió no con un golpe en la puerta, sino con el estruendo de un ariete derribando el portón principal de su mansión. Agentes federales del FBI, actuando en coordinación con la Fiscalía General de la República de México, bajo tratados de extradición express, inundaron la propiedad. Iván, vistiendo una bata de seda similar a la que su padre usaba en su cautiverio, una ironía que no pasó desapercibida para los agentes, fue lanzado al suelo y esposado antes de que pudiera siquiera preguntar qué sucedía. «Es por los impuestos, puedo explicarlo, llamen a mi contador»,
gritó Iván mientras lo arrastraban hacia la patrulla. El agente a cargo, un veterano de la División de Crímenes Internacionales, se inclinó y le susurró una frase que le heló la sangre más que cualquier amenaza de prisión. No es por impuestos, señor Aguilera, es por secuestro agravado, y tenemos a la víctima. Su padre le manda saludos desde Sonora. En ese instante, el color abandonó el rostro de Iván. Sus ojos se desorbitaron. Se dio cuenta de que el juego había terminado. La Operación Lázaro no solo había rescatado a un hombre, sino que había destapado la traición familiar más grande en la historia de la música latina. Pero para entender cómo un hijo llega a encerrar a su propio padre, debemos mirar más allá de la simple codicia. Debemos entender el miedo. Porque la historia real de 2016 no comenzó con ambición, sino con terror puro. Los documentos recuperados en el búnker y los archivos desencriptados de la computadora de Iván revelan que la muerte de Juan Gabriel en agosto de 2016 fue originalmente una medida desesperada de supervivencia. Meses antes de su supuesta desaparición, el cantante había recibido una amenaza directa y creíble. No era una amenaza común de extorsión. Un nuevo y violento cártel que buscaba expandir su influencia en el negocio del espectáculo y el lavado de dinero, le había exigido a Juan Gabriel que lavara $50 millones a través de su gira México es todo. La negativa no era una opción. El mensaje fue claro: o cantas para nosotros y mueves nuestro dinero, o te matamos en el escenario. Juan Gabriel, un hombre que había navegado las aguas turbias de la política mexicana durante décadas, sabía cuando una amenaza era real. Estaba aterrorizado. Su salud se deterioraba por el estrés. Fue entonces cuando Iván, actuando en ese momento como el hijo protector y manager astuto, propuso la solución nuclear: desaparecer. El plan era audaz: fingir un infarto en Estados Unidos, donde la logística podía controlarse mejor con dinero, cremar un cuerpo falso, o simplemente sobornar al forense para certificar cenizas inexistentes, y sacar a Alberto Aguilera del radar hasta que la guerra de cárteles se calmara, o los líderes que lo amenazaban fueran capturados. El 28 de agosto de 2016, el plan se ejecutó a la perfección. El mundo lloró, los medios compraron la historia, y Juan Gabriel fue trasladado en secreto a la propiedad en San Carlos, un refugio construido originalmente para el retiro, convertido ahora en un santuario de seguridad. Durante los primeros 3 años, de 2016 a 2019, Iván cumplió su rol de protector. Visitaba a su padre, le llevaba noticias, mantenía el vínculo. Juan Gabriel vivía en el encierro, sí, pero con la esperanza de que era temporal, un exilio necesario para salvar su vida. Pero entonces, algo cambió. La dinámica de poder se invirtió. Para 2019, los capos que amenazaban a Juan Gabriel habían sido neutralizados o asesinados en conflictos internos. La amenaza había desaparecido. El divo pidió salir. Pidió orquestar su regreso milagroso, tal vez alegando protección de testigos, tal vez inventando una historia espiritual. Quería volver a los escenarios, quería ver a sus nietos, quería sentir el aplauso. Fue en ese momento crítico donde Iván Aguilera tomó la decisión que lo condenaría al 9º círculo del infierno. Miró los libros de contabilidad, hizo los números y se dio cuenta de una verdad brutal que la industria musical conoce bien. Un artista muerto es infinitamente más rentable que uno vivo. Vivo, Juan Gabriel era costoso, gastaba millones en caprichos, propiedades y donaciones. Vivo, era impredecible, podía dar declaraciones polémicas, cancelar giras por salud o cambiar su testamento en un arrebato emocional. Pero, muerto, Juan Gabriel era una marca perfecta. No generaba gastos, no se quejaba, no pedía descansos, y el público, movido por la nostalgia, consumía todo lo que llevara su nombre.
Las ventas de discos se habían disparado un 400% tras su fuerte. Se preparaban hologramas, bioseries, musicales en Broadway, mercancía exclusiva. Iván tenía el control total de la gallina de los huevos de oro, y la única amenaza para ese imperio de riqueza ilimitada era, irónicamente, la resurrección de la gallina. La protección se convirtió en secuestro. Cuando Juan Gabriel insistió en 2020 en revelar la verdad, Iván le mostró su verdadera cara. Le retiró el acceso al mundo exterior. Cambió a los guardias de seguridad leales por mercenarios pagados para que no hicieran preguntas. Le dijo a su padre que la amenaza seguía activa, mintiéndole sobre supuestos sicarios buscándolo, alimentando su paranoia. Y cuando la paranoia no fue suficiente, recurrió a la farmacología. Los registros médicos encontrados en el allanamiento de Sonora son desgarradores. Muestran que a partir de 2021, las dosis de sedantes y ansiolíticos administrados a Juan Gabriel aumentaron drásticamente, sin justificación médica. Lo mantenían en un estado de letargo inducido, dócil, confundido. El hombre que había compuesto Abrázame muy fuerte pasaba sus días drogado con benzodiazepinas, mirando el mar a través de un vidrio blindado, escribiendo en sus cuadernos con mano temblorosa, esperando una visita que nunca llegaba. Iván justificó su crueldad con una lógica retorcida. Se convenció a sí mismo de que estaba cuidando el legado. En su mente, el Juan Gabriel anciano y enfermo solo dañaría la imagen del ícono joven y vibrante que el mundo recordaba. Él no era un carcelero, se decía a sí mismo. Era el curador de un museo viviente. Pero las transcripciones de las llamadas interceptadas por la UIF cuentan otra historia. En una conversación de 2024 con su abogado, Iván dijo fríamente: «Si sale, perdemos todo. Nos demandará, nos quitará la herencia y nos meterá a la cárcel por fraude. No puede salir, nunca, tiene que morir ahí abajo. Es por el bien de la familia». La traición fue total. No solo le robó su libertad, le robó su voz. Durante 6 años, Iván Aguilera lanzó 2 álbumes de duetos póstumos, utilizando pistas vocales antiguas y tecnología de inteligencia artificial para completar canciones, vendiéndolas al mundo como los últimos tesoros del maestro. Juan Gabriel escuchó esos discos desde su prisión subterránea. Escuchó cómo su propia voz era manipulada para generar millones que él nunca vería, para financiar la vida de lujos del hijo que lo tenía enterrado en vida. En los cuadernos recuperados por Harfuch hay una entrada fechada el 10 de mayo de 2025, Día de las Madres, que resume el dolor de esta traición bíblica. Con letra temblorosa, Juan Gabriel escribió: «Hoy vi en la televisión a Iván inaugurando una estatua mía en Ciudad Juárez. Lloraba, decía que me extrañaba, y yo aquí, gritándole a la pantalla, sabiendo que él tiene la llave de mi puerta en su bolsillo. He criado a mi propio verdugo. Dios, si existes, perdóname por haberle dado tanto poder a quien no tiene corazón». Ahora, con Iván esposado en el asiento trasero de un vehículo federal y Juan Gabriel respirando el aire libre bajo la custodia de la Guardia Nacional, la confrontación era inevitable. No sería una reunión familiar, sería un juicio. Y la evidencia más condenatoria no eran los contratos ni el dinero, sino esos cuadernos, el testimonio diario de un padre viendo cómo su hijo se transformaba en un monstruo. El mito del divo había terminado. La realidad del hombre traicionado acababa de empezar, y mientras el convoy de Harfuch se dirigía hacia un hospital militar seguro en la Ciudad de México, el mundo estaba a punto de descubrir que los verdaderos demonios no son los que te amenazan con armas desde una camioneta del cártel, sino los que te sonríen en la mesa del desayuno y te llaman papá. Mientras el helicóptero Black Hawk de la Marina Armada de México cortaba el aire rumbo a la Ciudad de México, transportando al resucitado Alberto Aguilera hacia el Hospital Central Militar, una fortaleza impenetrable en el corazón de la capital, otro drama se desarrollaba en un laboratorio forense subterráneo en las instalaciones del Centro Nacional de Inteligencia, CNI.
Lo que estaba en juego en esa sala climatizada y llena de servidores parpadeantes no era la salud de un cantante, sino la estabilidad misma de la República Mexicana. El botín recuperado del búnker de San Carlos no consistía solo en recuerdos de una carrera musical. Los agentes de Harfuch habían confiscado 4 terabytes de información digital y 22 cuadernos manuscritos. Los técnicos, trabajando contrarreloj y bajo la supervisión directa de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada, comenzaron a desencriptar los archivos. Lo que encontraron los dejó pálidos. Aquello no era un diario personal, era la bitácora más detallada y explosiva de la narcopolítica mexicana de los últimos 40 años. Los analistas lo bautizaron inmediatamente con el nombre clave, el Archivo Bellas Artes. Para entender la peligrosidad de este archivo, hay que entender el rol único que jugaba Juan Gabriel en la sociedad mexicana. Él era la única figura que tenía acceso irrestricto a todos los mundos. Cantaba en las bodas de las hijas de los presidentes del PRI y del PAN. Amenizaba las fiestas privadas de los capos más sanguinarios de Sinaloa y Jalisco. Cenaba con obispos y generales. Él era el bufón de la corte, el confidente invisible. Todos asumían que el divo solo veía, cantaba y callaba. Asumían que era parte del decorado. Se equivocaron. Juan Gabriel escuchaba y recordaba. Y desde el año 2000, impulsado quizás por un sentido de preservación o por un resentimiento silencioso hacia quienes lo utilizaban, había comenzado a grabar. El primer archivo de audio que los peritos lograron desbloquear databa del 15 de septiembre de 2006. El metadatos indicaba que había sido grabado con una grabadora digital oculta en un camerino, presuntamente después de una presentación privada en un rancho en Michoacán. En la grabación se escucha claramente la voz de Juan Gabriel, jovial y amable, aceptando una copa. Luego entra otra voz, una voz que cualquier mexicano reconocería al instante, la de un secretario de Seguridad Pública de aquella época, un hombre que hoy cumple condena en Estados Unidos. En la cinta, el funcionario y un líder criminal discuten, con una naturalidad escalofriante, la logística para mover toneladas de efedrina a través del puerto de Lázaro Cárdenas. No usan códigos, hablan de sobornos, de rutas y de limpiar la plaza. Y en medio de la conversación, el funcionario se dirige a Juan Gabriel y le dice entre risas: «Alberto, cántanos otra, que con tu voz se cierran mejor los negocios que con las balas». Esa frase, grabada para la eternidad, confirmaba lo que siempre se sospechó, pero nunca se probó. Los artistas no eran solo entretenimiento, eran el lubricante social donde el Estado y el narco se daban la mano. Pero eso era solo la punta del iceberg. A medida que los forenses profundizaban en los discos duros, el horror crecía. Encontraron carpetas organizadas por sexenios. Carpeta Toluca 2012. Contenía videos de fiestas en el Estado de México donde se veían a futuros gobernadores recibiendo maletas de efectivo de contratistas de la construcción a cambio de licitaciones de carreteras fantasmas. Juan Gabriel aparecía en el fondo, cantando «No tengo dinero». Una ironía cruel, mientras millones de pesos cambiaban de manos ilegalmente frente a él. Carpeta La Casa Blanca, documentos escaneados y notas anotadas donde Juan Gabriel detallaba cómo fue presionado para usar una de sus fundaciones benéficas para lavar donaciones que en realidad eran pagos de favores políticos. El material más reciente, grabado durante su cautiverio en el búnker, era aún más devastador. Aunque aislado, Iván Aguilera, en su arrogancia y estupidez, a menudo se jactaba ante su padre de sus nuevos socios. Iván le contaba quién financiaba el estilo de vida de la familia, qué políticos le pedían favores para la campaña de 2024 a cambio de mantener el secreto de que Juan Gabriel estaba vivo. El cantante, con la paciencia de un monje y la astucia de un espía, anotaba cada nombre, cada cifra, cada fecha en sus cuadernos negros. Para el mediodía del 4 de abril de 2004, la presidenta Claudia Sheinbaum y su gabinete de seguridad se enfrentaban a un dilema monumental. Tenían en sus manos la bomba atómica de la política mexicana.
Si liberaban esa información, caerían expresidentes, senadores actuales, dueños de televisoras y generales del ejército. El sistema político completo podría colapsar. Omar García Harfuch, mirando los reportes preliminares en su tableta blindada, comprendió la gravedad de la situación. Juan Gabriel ya no era un paciente rescatado. Ahora era un activo de seguridad nacional. No podía ser tratado como un ciudadano común. Si los grupos de poder mencionados en esos archivos se enteraban de lo que el cantante tenía en su poder, intentarían matarlo antes de que pudiera abrir la boca ante un juez. El hospital militar se blindó, se desplegaron sistemas antiaéreos, se cortaron las señales celulares en un radio de 5 kilómetros. Dentro del hospital, Juan Gabriel despertaba de la sedación inicial. Al abrir los ojos y ver el escudo nacional en la pared de su habitación y a 2 soldados de fuerzas especiales custodiando la puerta, comprendió su nueva realidad. No era libre. Había cambiado la prisión de oro de su hijo por la prisión de acero del Estado. Un alto funcionario de la fiscalía entró en la habitación. No traía flores, traía una carpeta. «Maestro», dijo el funcionario con respeto fingido, «sabemos lo que tiene, sabemos lo que grabó. Su hijo está en la cárcel, eso se lo garantizamos. Pero esos discos duros son un asunto de Estado. Necesitamos saber quién más tiene copias, y necesitamos saber qué está dispuesto a callar a cambio de su libertad definitiva». Juan Gabriel, débil pero lúcido, lo miró con esos ojos profundos que habían hechizado a generaciones. Sonrió, esa sonrisa enigmática que siempre lo caracterizó. «Ustedes no entienden nada», susurró con voz rasposa. «Yo no grabé eso para negociar. Yo no guardé esos secretos para salvarme el pellejo. Yo soy Juan Gabriel. Yo le pertenezco al pueblo, no al gobierno. Y el pueblo tiene derecho a saber por qué su país se convirtió en un cementerio mientras yo les cantaba canciones de amor». El funcionario tragó saliva. Se dio cuenta de que no estaban lidiando con un anciano asustado, sino con un hombre que ya lo había perdido todo y no tenía nada más que perder. Un hombre dispuesto a inmolarse si eso significaba purificar su conciencia. La tensión en la habitación se rompió cuando una enfermera entró apresuradamente. «Señor secretario», dijo dirigiéndose al funcionario, «tenemos un problema. Alguien filtró una foto. Está en Twitter. Es tendencia mundial número 1. El funcionario encendió la televisión. Ahí estaba. Una imagen borrosa, tomada presuntamente por uno de los paramédicos en el desierto, mostraba el rostro inconfundible de Juan Gabriel siendo subido al helicóptero. El texto del tuit era simple y demoledor. «El divo vive, y lo tienen secuestrados los militares». En ese momento, México estalló. La noticia corrió como la pólvora. «El divo vive». La gente comenzó a salir de sus casas, a congregarse en las plazas, a marchar hacia el hospital militar. No era una manifestación política, era una peregrinación religiosa y cultural. Querían ver a su ídolo, querían saber la verdad. El gobierno perdió el control de la narrativa. Los enemigos políticos, los narcos expuestos en los archivos, todos sabían ahora dónde estaba el objetivo. La carrera por silenciar a Juan Gabriel había comenzado. Y mientras tanto, dentro de la fortaleza, el cantante pedía una sola cosa: un micrófono, no para cantar, sino para confesar. El archivo Bellas Artes estaba a punto de abrirse, y la onda expansiva amenazaba a derrumbar los cimientos del poder en México. El espectáculo final había comenzado. Son las 2 de la tarde del 4 de abril de 2026. La atmósfera alrededor del Hospital Central Militar en la Ciudad de México es eléctrica, casi revolucionaria. Lo que comenzó como un rumor en Twitter se ha transformado en una marea humana. Miles de personas, portando fotos, velas y banderas de arcoíris, rodean el complejo fortificado. Los cánticos de «Se ve, se siente», «Juan Gabriel está presente», hacen vibrar los cristales blindados del tercer piso, donde el hombre más buscado y amado de la nación se enfrenta a su primera entrevista oficial.
No es un interrogatorio policial estándar. No hay una lámpara apuntando a su cara, ni policías jugando al bueno y al malo. La habitación ha sido acondicionada como una sala de estar modesta. Frente a Juan Gabriel se sienta la fiscal especial Laura Sánchez, una mujer de hierro conocida por haber encarcelado a exgobernadores, y a su lado, en silencio, Omar García Harfuch. 3 cámaras de alta definición graban cada gesto, cada parpadeo. Saben que esta grabación será, posiblemente, el documento histórico más importante del siglo XXI en México. Juan Gabriel, vestido ahora con ropa clínica azul, pero manteniendo esa dignidad regia que siempre lo caracterizó, toma un sorbo de té de manzanilla. Sus manos tiemblan ligeramente, no por miedo, sino por la descarga de adrenalina de estar, por primera vez en una década, siendo escuchado en lugar de silenciado. «Maestro», comienza la fiscal Sánchez, con voz suave pero firme, «necesitamos entender la naturaleza de los archivos. Usted afirma que grabó a presidentes y líderes del narcotráfico. ¿Lo hizo bajo coacción? ¿Lo obligaron a espiar?» Juan Gabriel deja la taza en la mesa, mira a la cámara, rompiendo la cuarta pared, como si hablara directamente a los millones de mexicanos que aún no pueden verlo. «No, licenciada, nadie me obligó a grabar. Me obligaron a estar ahí. Me obligaron a cantar mientras ellos decidían quién vivía y quién moría. Pero grabar, eso fue mi decisión. Fue mi seguro de vida y mi penitencia». El cantante se reclina y comienza su monólogo. Su voz, rasposa al principio, va ganando esa melodía hipnótica que dominaba los escenarios. «Ustedes tienen que entender algo sobre mi vida», dice. «Desde los años 70, yo fui el adorno favorito del poder. Cuando el PRI necesitaba calmar al pueblo, me llamaban a mí. Cuando un narco quería demostrar que era el rey del mundo, me contrataba para la boda de su hija por $1 millón en efectivo. Yo era el bufón de la corte. Pensaban que porque era gay, porque era amanerado, porque solo cantaba canciones de amor, yo era tonto. Pensaban que yo era sordo y ciego. Me trataban como un mueble costoso. Hablaban de toneladas de cocaína, de asesinatos de periodistas, de fraudes electorales, todo frente a mí, mientras yo afinaba mi guitarra». Harfuch interviene por primera vez. ¿Cuándo decidió empezar a documentarlo? «Fue en el año 2000», responde Juan Gabriel, sus ojos humedeciéndose. «Hubo una fiesta en un rancho cerca de Guadalajara. Estaban todos, políticos de alto nivel que salían en las noticias, prometiendo justicia, abrazados con los hombres que descuartizaban gente en el norte. Brindaban con el mismo tequila, se reían de los muertos. Esa noche, uno de ellos, un general muy importante, se me acercó borracho, me apretó la mejilla y me dijo: «Canta bonito, Juanga. Mientras tú cantes, este país no se despierta». En ese momento, sentí un asco profundo. Me sentí cómplice. Entendí que mi voz no curaba a México. Mi voz lo estaba anestesiando para que ellos pudieran violarlo a gusto. La confesión cae como una losa en la habitación. Juan Gabriel explica cómo mandó modificar sus micrófonos, cómo escondió grabadores digitales en sus trajes de lentejuelas, cómo instruyó a su personal más leal antes de ser traicionado por su hijo para archivar todo en servidores encriptados. «Yo no quería dinero», continúa. «Yo quería que algún día, cuando yo muriera de verdad, alguien encontrara eso y supiera quiénes eran los verdaderos dueños de México. Mi hijo Iván, él solo vio en eso una herramienta de extorsión. Él quería usar los archivos para sacarles dinero a los políticos. Yo quería usarlos para que la historia los juzgara». Mientras la confesión cae como una losa en la habitación.
Juan Gabriel explica cómo mandó modificar sus micrófonos, cómo escondió grabadores digitales en sus trajes de lentejuelas, cómo instruyó a su personal más leal antes de ser traicionado por su hijo para archivar todo en servidores encriptados. Yo no quería dinero, continúa. Yo quería que algún día, cuando yo muriera de verdad, alguien encontrara eso y supiera quiénes eran los verdaderos dueños de México. Mi hijo Iván, él solo vio en eso una herramienta de extorsión. Él quería usar los archivos para sacarles dinero a los políticos. Yo quería usarlos para que la historia los juzgara. Mientras esta confesión ocurre dentro de las paredes seguras del hospital, afuera el caos da un giro siniestro. En las oficinas de la Fiscalía, un técnico forense desleal, sobornado quizás por una suma astronómica en criptomonedas, conecta una memoria USB a la terminal donde se analizan los discos duros recuperados. En segundos, copia un archivo de audio. Reunión Cumbres 2008.mp3. A las 2:45 p.m., el audio se filtra en Telegram y WhatsApp. Se viraliza en minutos. En la grabación se escucha claramente la voz de un expresidente de México cuya identidad el público reconoce al instante por su acento característico, negociando la entrega de un territorio clave a un cartel a cambio de paz durante las elecciones intermedias. El impacto es nuclear. Las redes sociales colapsan, los noticieros interrumpen su programación para reproducir el audio. La gente afuera del hospital deja de cantar y comienza a gritar de furia. Ya no es una vigilia, es el inicio de un levantamiento social. Pero la filtración tiene un efecto secundario mucho más peligroso. Activa los protocolos de emergencia de la vieja guardia. En una oficina oscura en una zona residencial de las Lomas de Chapultepec, un teléfono encriptado suena. La orden es corta y brutal. El canario no puede seguir cantando. Activen al limpiador. Ahora. De vuelta en el hospital, la entrevista se ve interrumpida. El jefe de seguridad de Harfuch entra sin tocar, con el rostro pálido, y le muestra su teléfono al secretario. Harfuch escucha el audio filtrado y comprende que el tiempo se les ha acabado. La protección del testigo ya no es una cuestión judicial, es una guerra. Se acabó la entrevista, ordena Harfuch, poniéndose de pie y sacando su arma de cargo, algo inusual para un secretario. Tenemos que moverlo, ya no están seguros aquí. Esa filtración acaba de ponerle un precio de $100 millones a su cabeza. Juan Gabriel, observando el pánico controlado de los agentes, sonríe con tristeza. Se los dije, murmura. La verdad es una enfermedad que este país no aguanta. En ese preciso instante, en la planta baja del hospital, una ambulancia de traslados programados ingresa por la rampa de urgencias. El conductor y el paramédico llevan identificaciones perfectas. Pasan el primer anillo de seguridad, pero debajo de sus uniformes no llevan estetoscopios. Llevan silenciadores y jeringas cargadas con cloruro de potasio. Son profesionales, son los limpiadores y tienen una sola misión: asegurar que el próximo infarto de Juan Gabriel sea real y definitivo. El escenario está listo para el choque final. Arriba, la verdad intentando salir a la luz. Abajo, la muerte subiendo por el ascensor de servicio. Y afuera, un país en llamas exigiendo justicia. Juan Gabriel se levanta de su silla y por primera vez en años no se siente como un prisionero, se siente como el protagonista de su propio corrido. «Secretario», dice Juan Gabriel mirando a Harfuch a los ojos, «si me van a matar, que sea de pie, pero antes necesito decirle una última cosa al pueblo. Necesito un micrófono de verdad, y necesito que lo conecten a los altavoces de afuera». Harfuch lo mira, calcula el riesgo y asiente. Es una locura, es suicida, pero es la única forma de evitar que la turba tire las puertas del hospital, y, paradójicamente,
Es la única forma de usar al pueblo como escudo humano. Consíganle el micrófono, ordena Harfuch. Vamos a darle su último concierto. Son las 3:15 de la tarde. El sol cae a plomo sobre la Ciudad de México. Afuera del Hospital Central Militar, la multitud se extiende hasta donde alcanza la vista. Hay silencio, un silencio pesado, denso, expectante. De pronto, los altavoces de emergencia del perímetro, diseñados para emitir alertas sísmicas o órdenes de evacuación, cobran vida con un chasquido estático. Y entonces se escucha: «Queridos amores». Es solo una frase, 2 palabras, pero el efecto es sísmico. Es la voz, esa voz inconfundible, suave, casi maternal, pero con una resonancia que ningún imitador ha logrado jamás igualar. La multitud ahoga un grito colectivo. Hombres y mujeres se llevan las manos a la boca. Algunos caen de rodillas. Es él, es Juan Gabriel. Dentro de la habitación del tercer piso, Juan Gabriel sostiene el micrófono con ambas manos, como si fuera un rosario. No está mirando por la ventana, los protocolos de seguridad lo prohíben por riesgo de francotiradores, pero escucha el rugido de la gente a través de los muros. Omar García Harfuch está pegado a la puerta, con el arma desenfundada, sudando frío. Sabe que autorizar esto es una violación flagrante de cualquier protocolo, pero también sabe que es la única carta que les queda. «Perdónenme», continúa la voz de Juan Gabriel, quebrándose ligeramente. «Les pido perdón por haberles mentido, pero tienen que saber que yo no huí de ustedes. Yo huí de los monstruos que querían usar mi voz para tapar sus gritos. Pensé que muriendo los protegería a ustedes y a mi familia, pero me equivoqué. No estaba muerto, estaba preso». Mientras el divo habla, hipnotizando a la nación, en el pasillo exterior, la muerte avanza con zapatos de goma silenciosos. Los 2 paramédicos que ingresaron por el área de servicio han llegado al control de seguridad del piso 3. Hay 2 guardias de la policía militar custodiando el acceso. Los asesinos no dudan, actúan con una coordinación militar. Uno de ellos saca una pistola con silenciador oculta bajo una toalla médica. 2 disparos secos. Los guardias caen antes de que sus cuerpos toquen el suelo, sostenidos por los propios asesinos que los arrastran suavemente a un cuarto de limpieza. Nadie escucha nada. El sonido de la voz de Juan Gabriel en los altavoces exteriores es ensordecedor y enmascara la ejecución. «Hoy he vuelto», dice Juan Gabriel, ganando fuerza. «Y no he vuelto para cantar, he vuelto para hablar. Esos nombres que escucharon, esos audios, son solo el principio. México tiene que despertar, porque yo ya me cansé de dormir». Los asesinos llegan a la puerta de la habitación. Intercambian una mirada. El plan es entrar, inyectar el veneno en el cuello del objetivo simulando una crisis médica y salir en medio de la confusión. El paramédico más alto pone la mano en el picaporte. Gira lentamente. Adentro, Harfuch ve el movimiento del picaporte. Su instinto se dispara. Nadie debería entrar. Dio la orden de bloqueo total. «¡Al suelo!», grita Harfuch, lanzándose sobre Juan Gabriel. El grito del secretario coincide con la apertura violenta de la puerta. El asesino entra con la jeringa en alto, listo para atacar, pero no encuentra a un anciano indefenso en la silla. Encuentra el cañón de la pistola de Harfuch. El tiroteo es breve, brutal y a quemarropa. Bang, bang, bang. Harfuch dispara 3 veces. 2 balas impactan en el pecho del falso paramédico, rebotando en un chaleco antibalas ligero que lleva bajo la bata, pero la fuerza del impacto lo derriba. La tercera bala le da en el hombro. El segundo asesino intenta entrar disparando a ciegas. Una bala perdida destroza la ventana blindada, sin lograr atravesarla, pero agrietándola, y otra impacta en la consola de audio. El micrófono de Juan Gabriel cae al suelo. ¡Crack! Un sonido agudo de feedback, y luego un golpe seco resuena en los altavoces de afuera. Y luego, silencio.
La multitud, que segundos antes lloraba de emoción, ahora entra en pánico absoluto. Han escuchado los disparos amortiguados y luego el corte abrupto de la transmisión. ¡Lo mataron! ¡Mataron a Juan Gabriel!, grita alguien en la primera fila. El caos estalla. La masa humana, impulsada por la furia y el dolor, rompe el cerco de vallas metálicas. Se lanzan contra las puertas del hospital militar. No les importan los soldados armados, no les importan los tanques. Creen que el gobierno acaba de asesinar a su ídolo en vivo y en directo. Comienzan a volar piedras, cócteles Molotov improvisados. Es el inicio de una insurrección civil. Dentro de la habitación, el olor a pólvora es asfixiante. Juan Gabriel está en el suelo, cubierto por el cuerpo de un agente de seguridad que se lanzó para protegerlo. Está temblando, con los ojos cerrados, rezando en voz baja. Harfuch se levanta, con sangre en la camisa, una esquirla de vidrio le cortó la mejilla, y patea el arma del asesino caído. ¿Está vivo?, pregunta Harfuch, jadeando. Juan Gabriel asiente, pálido como un papel. Sí, creo que sí. Harfuch mira por la ventana agrietada. Ve el humo, ve a la gente cargando contra las rejas, ve el desastre. Han sobrevivido al atentado, pero han desatado una guerra. Tenemos que salir de aquí, ahora mismo, dice Harfuch al radio, gritando para ser escuchado sobre el ruido de las alarmas de incendio que acaban de activarse. Código rojo, el hospital ha sido comprometido. Preparen la extracción aérea en la azotea. Repito, extracción aérea inmediata. El asesino herido en el suelo intenta moverse. Harfuch le pone la bota en el pecho. ¿Quién te mandó?, gruñe Harfuch. El sicario, escupiendo sangre, sonríe con los dientes rojos. Ya no importa, secretario. Miren las noticias. Ya no se trata de nosotros. Se trata de ellos. Harfuch mira la pantalla de televisión que sigue encendida en la esquina. No son noticias locales. Es CNN Internacional. Y el titular no habla del tiroteo. Habla de otra filtración. Mientras el atentado ocurría, el resto del Archivo Bellas Artes se ha subido automáticamente a un servidor público. Un switch de hombre muerto que Juan Gabriel ni siquiera sabía que tenía activado. O quizás que algún hacker aliado activó. Miles de documentos, fotos y videos se están descargando en millones de computadoras alrededor del mundo. La lista completa de la nómina del narco ya es de dominio público. Juan Gabriel se levanta con ayuda, mira la pantalla y comprende. El intento de asesinato falló, pero el objetivo final se cumplió. La caja de Pandora está abierta. Vámonos, Alberto, dice Harfuch, usando por primera vez su nombre real y no su nombre artístico. Si nos quedamos aquí, nos queman vivos. Suben hacia la azotea. El viento de las aspas del helicóptero golpea la cara del cantante. Abajo, la ciudad arde en rabia y amor. Juan Gabriel mira por última vez a su México desde las alturas, mientras el Black Hawk despega, dejando atrás el caos que su resurrección provocó. No sabe a dónde va. No sabe si vivirá para ver el amanecer, pero mientras ve las luces de la ciudad, siente una paz extraña. Ya no es un secreto, ya no es un prisionero. Ahora, por fin, es libre, aunque esa libertad le cueste la vida. El helicóptero Black Hawk asciende rápidamente dejando atrás el caos del hospital militar. Desde la ventanilla, a 3000 pies de altura, la Ciudad de México parece un organismo vivo en convulsión. Se ven columnas de humo, patrullas corriendo por el periférico y mareas de gente llenando el zócalo. Pero dentro de la cabina, el ruido de los rotores crea una burbuja de aislamiento paradójico. Juan Gabriel, con la camisa manchada por la sangre de la gente que le salvó la vida y el rostro pálido como la cera, mira hacia abajo. No hay miedo en sus ojos, solo una profunda melancolía. Sabe que está viendo su ciudad por última vez. Mientras vuelan hacia una base naval de alta seguridad en Veracruz, el único lugar donde Harfuch confía en que no hay topos de la vieja guardia, en tierra firme, el mundo político se desmorona a una velocidad vertiginosa. La filtración automática del Archivo Bellas Artes no fue selectiva, fue total. A las 3:45 p.m., las redes sociales son un torrente incontrolable de evidencias. No son solo documentos aburridos, son videos.
videos grabados con cámaras ocultas en solapas y botones de camisa. En un video fechado en 2014, se ve a un exsecretario de Estado recibiendo llaves de un departamento en Madrid de manos de un contratista, mientras de fondo se escucha a Juan Gabriel ensayando «Querida». En otro audio, un líder sindical se ríe mientras explica cómo desvió fondos de medicinas para niños con cáncer para financiar una campaña electoral. El efecto es devastador. La inmunidad se evapora en segundos. El fiscal general de la República, actuando bajo presión directa de la presidenta Sheinbaum, quien entiende que su única opción para sobrevivir políticamente es liderar la purga, emite 45 órdenes de aprehensión simultáneas. Es la noche de los cuchillos largos mexicana. El aeropuerto internacional de Toluca, conocido por ser el hangar privado de los poderosos, es cerrado por la Marina. Se reportan intentos de despegue de jets privados bloqueados en la pista. Senadores, empresarios y generales que horas antes se sentían intocables, ahora corren como ratas atrapadas. La venganza de Juan Gabriel no es sangrienta, es judicial y mediática. Los está destruyendo sin disparar una sola bala, simplemente encendiendo la luz en un cuarto lleno de cucarachas. Pero en el aire, la victoria tiene un sabor metálico. El monitor cardíaco portátil conectado al pecho de Juan Gabriel comienza a emitir un pitido irregular. Bip, bip, bip. El estrés del allanamiento, el viaje, la adrenalina de la conferencia y el tiroteo han sido demasiado para un corazón de 76 años, debilitado por una década de sedantes y encierro. Harfuch se quita los auriculares de comunicación y se acerca al cantante. «Aguante, maestro, ya casi llegamos. En Veracruz tenemos a los mejores especialistas esperándolo». Juan Gabriel niega la cabeza lentamente. Le toma la mano al secretario con una fuerza sorprendente para un hombre moribundo. «No, hijo, ya no», dice y su voz apenas se escucha sobre el motor. «La libertad no es vivir para siempre, Omar», dice los nombres de pila, por primera vez. «La libertad es morir cuando uno elige, y yo elijo irme hoy, viendo mi cielo, sabiendo que mi hijo está preso y mi pueblo está despierto». El paramédico de vuelo intenta inyectarle epinefrina, pero Juan Gabriel lo detiene con un gesto suave. México ha perdido a su cantante, pero ha recuperado su dignidad. Los archivos siguen descargándose, los políticos siguen cayendo, el sistema sigue ardiendo. Juan Gabriel se fue, pero dejó la luz encendida, y en la oscuridad que había reinado por décadas, esa luz es lo único que importa. 6 meses después de que el helicóptero aterrizara en Veracruz, México es un país diferente. No es un paraíso, porque las cicatrices de la corrupción son profundas, pero es un país que ha dejado de ser ciego. La muerte real de Juan Gabriel no trajo silencio, trajo una tormenta que limpió las cloacas del poder. En un tribunal federal en Miami, Florida, la sala está abarrotada. Iván Aguilera, el hombre que una vez miró a todos desde arriba en sus fiestas de Southwest Ranches, ahora se siente en el banquillo de los acusados. Ya no lleva trajes italianos ni relojes de oro. Viste el uniforme naranja del Sistema Penitenciario Federal de Estados Unidos. Está solo. Su esposa Simona ha negociado un trato con la fiscalía, entregando las cuentas en paraísos fiscales a cambio de inmunidad parcial y la custodia de sus hijos. Ni siquiera ella está ahí para apoyarlo. El juez golpea el mazo. La sentencia es ejemplar, diseñada para enviar un mensaje al mundo. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Los cargos: secuestro agravado, fraude electrónico, lavado de dinero y conspiración para privar de derechos humanos a una persona vulnerable. Cuando los alguaciles levantan a Iván para llevarlo a su celda de prisión de máxima seguridad ADX Florence, la misma donde terminó el Chapo, él gira la cabeza buscando alguna cámara, algún reportero que quiere escuchar su versión. Pero las cámaras ya no lo enfocan a él. Enfocan una pantalla gigante en el fondo de la sala donde se muestra un homenaje a su padre.
Iván Aguilera ha logrado lo imposible, ser olvidado por la historia, recordado solo como una nota al pie, como el carcelero que intentó apagar al sol. Mientras tanto, en México, el Archivo Bellas Artes ha provocado el encarcelamiento de 3 exgobernadores, un general de división y la renuncia forzada de docenas de funcionarios. La propiedad en San Carlos, Sonora, donde Juan Gabriel pasó su década de oscuridad, no fue demolida. El gobierno la expropió y en un acto de justicia poética la convirtió en el Museo de la Verdad y la Memoria Alberto Aguilera. La habitación subterránea, el búnker de lujo, se mantuvo intacta. Los visitantes ahora descienden por el mismo elevador que usaron los agentes de Harfuch. Pueden ver el piano Yamaha blanco, pueden ver el ventanal blindado que daba al mar. Y sobre el piano, protegidos por vitrinas de cristal, están las réplicas de los cuadernos negros. Es un lugar de peregrinación, pero no es alegre. Es un recordatorio físico de que incluso los ídolos más grandes pueden ser vulnerables. La escena final de nuestra historia nos lleva al Palacio de Bellas Artes, en la Ciudad de México. Es el primer aniversario de la muerte verdadera. El recinto está vacío, no hay público, solo un piano en el centro del escenario iluminado por un único foco cenital. Omar García Harfuch, ahora retirado de la vida pública, tras haber cumplido su misión, camina por el pasillo central. Sube al escenario, deja una sola rosa roja sobre las teclas. Se queda en silencio un momento, recordando el peso de la mano del cantante en el helicóptero, recordando su última lección sobre la libertad. Harfuch se da la vuelta y sale del recinto. Mientras las puertas masivas del palacio se cierran lentamente, se escucha un eco. No es una grabación, es el sonido de la memoria de un país entero. La pantalla se va a negro y aparecen unas letras blancas simples, acompañados por los primeros acordes de Abrázame muy fuerte. Las aves que nacen en jaula creen que volar es una enfermedad. Juan Gabriel nació para volar, y al final rompió la jaula más fuerte de todas, la muerte misma.